Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Bueno, mi nombre es Rosario Obregón. Fui docente, maestra normal nacional, me había recibido en la Escuela Normal de Goya, y comencé a trabajar en una escuelita rural del paraje Ifrán, allá por el año 1962. Una zona de tabacalera, la gente muy humilde, muy explotada. Recuerdo, esto me parece importante resaltar, que había distancias para llegar a ese lugar donde él atendía. Y por lo general la gente de campo estaba trabajando en los cultivos del tabaco, o cosechando el tabaco, o empencando, como decían ellos. Y no podían llevar a su enfermo o el que necesitaba esa asistencia médica, y me enseñaron a manejar sulky y carro. Por lo tanto, me pedían que yo llevara a la gente. Y en varias ocasiones habré hecho unos 10 kilómetros, a veces en sulky, a veces en carro, llevando para que la gente sea atendida por el doctor. Eso me pareció, para mí, una experiencia extraordinaria, porque lo único que sabía manejar era bicicleta. Esto lo voy a vincular también, yo por ese tiempo, de política, la política existía, pero no, como que la política no tenía que ver con mi vida. Empiezo a ver que la política o los hechos de la historia argentina sí tenían que ver conmigo. Integré en ese tiempo el movimiento rural, que estaba, estaba la diócesis de Goya, por supuesto, acá estaba Monseñor Alberto Devoto, y tenía un equipo de gente trabajando, que era extraordinario el obispo Devoto en cuanto a defender, a solidarizarse con los más humildes. Y creó este movimiento rural con la gente de campo. Entre ellos estaba Coca Morelo, esta maestra que hoy vive en Buenos Aires, ya está jubilada también. Coca Morelo, Leonor Vargas, y otras docentes cuyo apellido no me acuerdo, pero digamos, mis iniciadoras en el movimiento rural fueron Coca Morelo y Leonor Vargas. Y yo realizaba tareas nos dieron cursos que hacíamos acá en Goya en el Colegio Santa Teresa de Jesús, primeros auxilios que lo daba el doctor Rosenbaum, aprendíamos lo que sería para asistir a los campesinos en primeros auxilios. También hacíamos teatro para animación sociocultural de la gente. Y así nos inscribimos en esto varios docentes, pero sin tener yo mucha pensamiento hacia dónde apuntaba todo esto. Digamos que mi despertar a entender, interpretar lo que sucedía de la opresión que padecíamos los pueblos, se da cuando me trasladan del paraje Ifrán, me trasladan porque en el paraje Ifrán vivíamos, estábamos a veces un mes, 15 días, malos caminos, y me trasladan a una escuela donde sí podía viajar todos los días, ya por el año 69. Y 70 me decidí estudiar literatura, castellano, literatura y latín.
en el profesorado José Manuel Estrada, que dependía de la diócesis de Goya. Alberto Devoto estaba patrocinado por la diócesis de Goya. El rector, que por entonces fue Rolando Camós y Barrio, excepcional persona, profesor de teología. Ahí comprendí lo que era la teología de la liberación, los sacerdotes para el tercer mundo. Aprendí en educación el tema de la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, o sea que me inscribí en esas temáticas, me emocionó, me gustó, y por supuesto que compartía ese proyecto, ¿no es cierto?, del profesorado José Manuel Estrada, que tuvo la suerte de tener profesoras que vinieron de otros lugares, vinieron de Rosario, vinieron de Entre Ríos. Excelente profesora, o sea que ellos nos transmitieron todo ese pensamiento nuevo, ¿no es cierto?, y de la inclinación hacia el prójimo y su atención. A partir de ese momento pude entender mucho el tema del problema del campesinado, las ligas agrarias, con quien colaboré. Recuerdo que yo estaba directora en la escuelita de San Isidro y llevábamos Goya. Por ese tiempo el comercio goyano apoyaba mucho al campo. Habían iniciado una huelga campesina de 40 días. Y para sostener esa huelga se pedía la colaboración del comercio goyano en donación de alimentos. Yo recuerdo muy bien, en esta calle, Agote, al 300 más o menos, vivía el abogado de las ligas agrarias de apellido Martínez. Tenía un galpón inmenso, se llenó de mercadería, de donaciones para la gente de campo. Yo tenía por entonces un Citroën azul y llevaba las mercaderías para la gente de San Isidro. Había un grupo de jóvenes, exalumnos que trabajaban en la escuela. Había comisión de exalumnos, cooperadora, y todo era una comunidad que se organizó, muy bien organizada, y todos colaboraban. Creo que eso fue para el pensamiento conservador, fue terrible, ¿no? Porque después vienen alumbraba demasiado en idea, en proyecto popular, en despertar de conciencia, que eso molestó y mucho. Hubo muchísimas denuncias al profesorado José Manuel Estrada, porque se traían personalidades que daban ciclos de conferencias muy interesantes, y eso molestó a la oligarquía. Empezaron las delaciones, las denuncias. Había todo un grupo, sobre todo de profesores que no tenían título, que les molestaba mucho. El Estrada cada vez largaba más camadas y camadas de docentes con título. Entonces se instaura la dictadura más sangrienta y terrorífica, como es la de Jorge Rafael Videla. Comienza en marzo, digamos, esto, y recuerdo muy bien el día 11 de agosto, la persecución. Ya previo al 11 de agosto, decían que el Estrada iba a ser tomado, detenida a sus profesores, y fue así. El día 11 yo venía trabajaba como maestra, directora en la escuela de San Isidro. Llego a Goya ese 11 fatídico 11 de agosto, y yo veía una ciudad sitiada. Tanquetas, camiones del ejército, de la policía, con armas largas. Pasé por la casa el móvil que nos transportaba pasa por la calle Evaristo López, donde vivían 3 profesoras. La casa estaba totalmente sitiada. Había fuerzas que estaban, de las 3 fuerzas que estaban arriba de los techos, cortaban las calles con armas largas, y así vi 2 o 3 casas de las profesoras. Después me entero que las detuvieron a todas.
En el Estrada, todo esto, estaban dando clase las que se fueron recibiendo en el mismo colegio, ¿no es cierto?, en el instituto. Pero no duró, no. Cada vez el acoso era peor, cada vez tenían más alumnos, exalumnos, a docentes, y no sabíamos su paradero. Y ahí nos enteramos después, por supuesto, que habían centros clandestinos de detención acá en Goya. Bueno, la muerte del doctor Zenón, la detención de todas las profesoras y el cierre del instituto del profesorado. Se nos vino la noche totalmente a todos. Todos sufrimos persecución. A mí no me detuvieron, sí me hicieron lo que se llama la tortura psicológica, que es espantosa. Sentir que de madrugada te anuncian que de madrugada camionetas del ejército te van a allanar tu casa, te simulaban estar frente a tu casa, puertas que se abrían y cerraban. En fin, uno vivía con un pánico tremendo. Y a todo eso era acompañado por la delación de nuestras mismas colegas. A mí no me detuvieron, como digo, me hicieron tortura psicológica, persecución de esa naturaleza, pero después me aplican la cesantía. Cesantía que por otra parte, yo tengo que decir que hasta hoy día no está resarcido eso. Porque a mí no me devolvieron el trabajo, tuve que partir de punto cero. Como profesora ahí sí, ocupé mi título de profesora y fui a trabajar a Gobernador Martínez y 9 de Julio. Por eso que en Gobernador Martínez conozco muy bien, conocí la casa de los padres del doctor Zenón. No me devolvieron el cargo. Sí pude jubilarme porque lo único que reconoció este gobierno conservador de la provincia de Corrientes, los Romero Ferri, reconocieron una antigüedad previsional. O sea que a raíz de ello pude rescatar 16 años de servicio que tenía, ¿no es cierto? Pero por supuesto sin la reposición en el cargo, como sí ocurrió con muchas profesoras. Tomemos el caso de Nubia Mendía, Gladys de Gregorio, Ana María Basto, que sí fueron reincorporadas por las leyes que había dictado el doctor Raúl Alfonsín. El doctor Raúl Alfonsín pidió a las provincias que homologaran, ¿no es cierto?, estas leyes. Pero en esta provincia estaban los Romero Ferri, gobierno que no se parece a una dictadura militar. Y lamentablemente después, bueno, tuvimos gobiernos como el que tenemos ahora, que no difieren en nada de los Romero Ferri, y por lo tanto nunca me pude reincorporar. Es decir, me jubilé bien, pero uno le queda aquello de que le han quitado algo y no se lo devolvieron. Y eso es un delito viviendo en democracia. Bueno, indudablemente todo esto fue un plan sistemático, ¿no es cierto? Está el operativo Cóndor, o sea, está un plan que estuvo muy bien elaborado para eliminar todo aquello que pudiera molestar a su proyecto. Tomemos el caso de las profesoras, ¿no es cierto? Despertaban conciencia. Tomemos el caso del doctor Zenón. El conservadorismo no admitía. Como no admitía que los profesores despertaran conciencia, que los sacerdotes se dedicaran a despertar conciencia en los campesinos, la gente de campo, los humildes, los pobres, los necesitados. O sea, eso, indudablemente el asesinato, como la detención, tortura, secuestro y desaparición de personas, tienen que ver con un proyecto político que lo lleva después adelante la dictadura militar, ¿no es cierto? Se quita de encima todo lo que le molesta y se aplica el plan económico de Martínez de Oz que prácticamente entregó la Argentina, ¿no es cierto?, a los grupos económicos. O sea, fue una dictadura cívico-militar.
Y por algo el empresariado a veces del país, y acá en la provincia de Corrientes tenemos el caso de que cómplice, el caso cómplice del terratero Navaja Artaza, que hoy en día tiene que comparecer ante la justicia, no sé la fecha, por el caso de varios de sus trabajadores